Hola, profesor Juan Pablo. Mi nombre es Abraham y con mi compañera Pamela vamos a empezar a hablar sobre este tema de la semana 7, que es factores ambientales de la materia de ecología y medio ambiente impartida por nuestro profesor Juan Pablo. El objetivo de esto es dar a conocer una breve reseña de lo que vimos esta semana con fuentes de la clase y del libro. El tema es factores ambientales y vamos a empezar a definirlos para después dar un gran ejemplo. Los factores, ¿qué son? Son donde los seres vivos se desarrollan, se clasifican en abióticos y bióticos. Podemos decir que el ambiente es el conjunto de factores de un lugar determinado. Hablamos de los factores abióticos, que son la parte no viva de un ecosistema. Los podemos dividir en energéticos, climáticos, geográficos y del sustrato. Vamos a citar algunos ejemplos para que nos podamos dar una idea de qué es un factor biótico. La luz solar, por ejemplo, que está relacionada con la temperatura y la fotosíntesis, y que a su vez la temperatura se relaciona con la luz solar. El agua, que es un componente fundamental para los organismos. De ese podemos destacar la humedad, que es propicia o no para un ecosistema. El clima también, que es un elemento condicional para la vida en la Tierra, ya que con sus alteraciones la vida no existiría aquí. La atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea el planeta y donde se guarda el oxígeno. Latitud y longitud y relieve va más inclinado a la materia de geografía. Podemos decirlo, latitud y longitud por el posicionamiento en la Tierra, y la relieve, que es la condiciona el efecto de la temperatura, la humedad y el clima de un lugar específico. Eso es muy importante. El suelo también, que es donde se establece, se desarrolla o se desplaza un ser vivo. Los nutrientes, que son indispensables para la fotosíntesis y a la alimentación, ya que sin estos no habría vida en la Tierra. Los podemos dividir en macro y en micronutrientes. Ejemplos son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, cosas que ya conocemos. Ahora hablamos de los factores bióticos. Estos son todos los componentes vivos en el ecosistema. Esto puede incluir plantas, animales, dentro de esos los humanos, hongos, algas, protozoarios, bacterias, o sea, en resumen, los 5 reinos que conocemos. La función alimentaria es condición para la diversidad, distribución y abundancia en estos factores bióticos. Los dividimos en 3 principales, que son los productores, consumidores y descomponedores. Los productores son las plantas, las algas y cianobacterias, que agarran su alimento de nutrientes que encuentran en el agua, en la tierra, en el aire. Los consumidores se dividen en 3 primarios, que son los herbívoros, los que se alimentan de esas plantas, de esas algas, y los secundarios y terciarios, que se alimentan de otros consumidores, como los primarios o terciarios a secundarios. Por último, los descomponedores, que son hongos, bacterias, y estos son los que descomponen a los demás grupos de productores y consumidores. Hay 2 términos muy importantes para hablar de factores bióticos, que sería el espacio físico, que lo ocupa para subsistir. Esto lo conocemos y lo denominamos como hábitat. Otra, que es la adaptación, que es el producto de la influencia del medio abiótico para que un ser vivo pueda coexistir en su lugar. La correlación que existe entre factores bióticos y entre factores abióticos. Esta es la principal ejemplificación que pudimos encontrar, algo que conocemos mucho aquí en México y en Latinoamérica, que es el caso de las mariposas monarcas. Anualmente, al aproximarse el invierno, millones de monarcas realizan una espectacular migración de unos 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de pino y oyamel aquí en México. El fenómeno migratorio sucede bajo condiciones en donde ha habido grandes cambios en el paisaje propiciados por el ser humano, o sea, otro ser biótico, a través de factores abióticos afectando a las mariposas. En Estados Unidos y Canadá los cambios de la vegetación son muy eminentes. Desde 1600 empiezan a haber deforestaciones, y aunque ya se han tratado, esto no ha curado el cambio climático, que es el principal factor abiótico que afecta a nuestras mariposas monarcas. Lo que sucede es que la migración inicia a mediados o finales de agosto. Esas mariposas se aparean y tras 2-3 generaciones que han nacido en Estados Unidos y Canadá, vienen a México por un clima más cálido, más templado, donde salen aquí, entran a México
por septiembre o octubre llegan al centro de México, donde es su objetivo a principios de noviembre. ¿Cómo afecta esto al clima, a las mariposas? ¿Cómo estamos afectando nosotros a los animales? Al contaminar, al no cuidar, al desperdiciar nuestros recursos, agotarlos y usar más de la cuenta, no solamente afectamos a nuestras generaciones futuras o a nosotros mismos. Aunque no podamos verlo, estamos afectando a otras especies, como son plantas, son animales, hasta algunas bacterias, insectos, seres vivos que no queremos cerca de nosotros, pero que son indispensables, porque sin ellos podríamos morir. Entonces, al contaminar, al desechar contaminantes, hacemos que los gases de efecto invernadero empiezan a entrar y hacen un cambio climático más extremo. Donde era frío, ahora es más frío. Donde era, en algunas partes donde era frío, empieza a hacer calor. O en lugares cálidos empieza a hacer frío o aumenta mucho el calor. Entonces ese clima se descontrola tanto que las especies tienen que adaptarse, y al adaptarse muchas de estas mueren. Esto es lo que vemos en ejemplo con las mariposas monarcas, que si ellas no viajaran a México, ellas morirían junto con sus crías y no habría más especies. Entonces lo que buscan ellos es preservar su especie por medio de sobrevivir. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Podemos dejar de contaminar tanto. Esto primero hay que erradicarlo concientizando a la gente. Nuestras acciones diarias son las que afectan más. Tirar basura, gastar el agua, usar más el carro que vías más saludables para el ecosistema. Pero esto poco a poco va a ir descomponiendo más ecosistemas, más seres vivos, si no lo paramos, si no lo frenamos, si no concientizamos, si no empezamos a hacer obras a la de ya. No podemos cambiar la mentalidad de otra gente, pero si tú cambias la tuya, va a ser un gran beneficio para los demás. Ese es todo el tema, ese es el ejemplo, profesor. Le agradecemos por su gran explicación, por su gran clase, y esperemos le haya gustado. Gracias por su atención, esperamos tenga buen día.